Masejet Babakamad Afkufalef Amudalef 101a, 11 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara. Y vaya leuye Shevach Samanim alatzemer o en Shevach Samanim alatzemer. La Gemara tiene la siguiente duda. Cuando tengo una lana, un pedazo de lana pintado, por ende la pintura está absorbida en la lana. La pregunta es si esa pintura absorbida es considerada algo que tiene mamashut, algo material, o podemos decir que por el hecho que está absorbida, no es considerada algo que tiene mamashut, no es considerada algo material, sino es hazuta, sino es mar'e, es únicamente una apariencia nada más. Esa es la duda de la Gemara. Repito, la duda de la Gemara entonces es si cuando hay una pintura absorbida en la lana, esa pintura se considera mamashut, material, o únicamente apariencia. Y la Gemara a continuación explica la relevancia y las implicaciones de esta duda y por ende también la diferencia entre los dos lados. Ejidami. Ileima de gazal samanim vedakinu tranhu vetzava bahem teipugle mishum dekninu beshinui. Lotzriha de gazal samanim shruim vetzava behu mai. Yeshevach samanim al gabet semer de amar lehaveli samanai deshkaltinu o dilma en shevach samanim al gabet semer de amarle letlach gabay velo midi. Explica la Gemara. ¿Cuál sería el caso? Dice la Gemara, si el caso es aparentemente cuando una persona robó, ¿sí?, los ingredientes de tinta, ¿sí?, y luego los molió y luego los sumergió en agua para poder fabricar pintura. Y después, este ladrón, después de que hizo todo este proceso, agarró y pintó una lana propia. Y la duda es si en este momento el dueño de los ingredientes de la tinta, ¿sí?, puede demandar al ladrón que se lo regrese, ¿sí? Si es algo material, le puede decir, mira, regrésamelo, está ahí, dámelo. Si es algo apariencia nada más y no es considerado material, pues no le va a poder decir, devuélvemelo. Dice la Gemara, no puede ser esa explicación de la duda, porque si tú me dices que el ladrón robó los ingredientes y después los molió y después los sumergió en agua, e hizo todo el proceso, cuando lo molió y lo sumergió en agua ya hizo un shinui maaseh, un cambio físico en lo que robó, y como ya vimos anteriormente, cuando un gazlán roba algo y hace un shinui, hace un cambio físico, lo adquiere y eso implica de que él tiene que pagar lo que robó en el momento que robó. Entonces seguro que en ese caso, independientemente si es apariencia después que lo pintó en la lana o si es material, esa pintura tiene que pagar lo que robó en el momento antes que hizo el shinui. Entonces no hay duda, no debería haber duda. La Gemara arregla y dice, no, el caso es cuando el gazlán robó la pintura ya lista. O sea que el dueño tenía los ingredientes de la pintura, ya lo había molido el dueño, no el gazlán, ya lo había sumergido en agua y vino el ladrón y sumergido en agua se robó. O sea, se robó la pintura ya lista. Y cuando se robó la pintura ya lista, viene y pinta su propia lana. Entonces, en este caso, es de la duda de la Gemara. Si decimos que Yeshevach Samanim al Gabet Semer, o sea que hay mamashut, que es considerada esa pintura que está absorbida en la lana del ladrón, material, es considerado material, se le puede decir, el dueño, mira, está ahí, dámelo de vuelta. O por otro lado podemos decir, no, en Shevach Samanim al Gabet Semer. No es considerado mamashut, es únicamente apariencia. Y por lo tanto, él le puede venir y decir, el ladrón, no te regreso nada porque no tengo nada tuyo, porque no tengo nada material tuyo. ¿Por qué no? Porque eso que está absorbido no es considerado material, sino es considerado únicamente apariencia, no tengo lo que regresarte. Así es la explicación de la duda. Sin embargo, la Gemara no le cuadra esto. Hambre. Veien Shevach Samanim al Gabet Semer mimatzi amarle letlach gabay velomidi. Neimale avel examinai da setinu. Dice, no entiendo esta explicación. También si decimos que la pintura absorbida en la lana no es considerado mamashut, no es considerado material, sino es considerado únicamente ¿qué? Apariencia. ¿Acaso por el simple hecho de que ahorita es considerado apariencia, puede venir el ladrón y decirle al dueño, no tengo nada tuyo? ¿Cómo que no? Le puede decir el dueño, tú me quitaste a mí la pintura, no importa ahorita el estado de la pintura, si está absorbido y no es considerado material, me robaste la pintura, devuélveme la pintura. No entiendo qué tiene que ver, no entiendo qué me explicaste. Por eso la Gemara explica la duda de otra manera. Ela leaj guisa, al revés completamente.
En shevach samanim al gabet tzemer, ubay shalom ale. O Dilma, yeshevach samanim al gabet tzemer, veamarle hamanji kamach shaklinhu. Sigo leyendo un poquito más y ahorita explico shaklinu. Bemay shakle, bitzfon, tzfon avure miabar, hashavalo avid. La Gemara intenta explicar de la siguiente manera. Al revés, como dijimos. ¿Cómo es al revés? De la siguiente manera. Si la pintura, estamos hablando no de la pintura en sí, cuando la pintura en sí está en sí, pues obviamente es material. Si estamos hablando cuando la pintura está absorbida en la lana. Se la Gemara explica, ¿cuál es la duda? De la siguiente manera. Si una pintura absorbida en la lana no es considerado mamashut, no es considerado material, sino es considerado únicamente hazuta, únicamente mar'e, únicamente apariencia, pues en ese caso, seguro que el gazlán que robó esto tiene que pagarle el valor de lo que robó. ¿Por qué? Porque ahorita no le puede regresar nada, porque es solo apariencia, entonces no hay nada. ¿Sí? Entonces seguro tiene que pagarle ¿qué? El valor de lo que robó de la pintura. Pero si decimos que si decimos que una pintura absorbida tiene mamashut, pues en este caso el ladrón puede venir y decirle al dueño: no te pago el valor. ¿Quieres la pintura? Agárrala, ahí está, agárrala. La Gemara entiende en este momento que se puede separar la pintura todavía de la lana. Entonces, como tiene mamashut, puede venir y decir el gazlán al dueño: no te voy a pagar nada. ¿Quieres tu pintura? Sácala de ahí. Pregunta la Gemara: ¿cómo que sácala de ahí? ¿Cómo la va a sacar? Con jabón. Cuando la saca con jabón, ¿qué pasa? Se daña la pintura. No hay aquí cómo regresarlo. Entonces, otra vez, no entiendo la duda. Por eso la Gemara explica que esta duda va sobre otro caso. El aja de Maeskinan, que gon de gazal tzemer vesamanim dejad, vetzave leaut tzemer beanach samanim, vekameader le nialele tzemer, yeshevach samanim al gabet tzemer, vekameader le samanim betzemer, o dilma en shevach samanim al gabet tzemer, betzemer meader le samanim lo meader le. Ok. Dice la Gemara, ¿sabes cuál es la duda? Te la voy a explicar. Otra vez, la duda siempre es si pintura absorbida es considerada material o únicamente apariencia. ¿Pero qué implica? ¿Cuál es la relevancia? ¿Sí? Dice la Gemara la explicación a continuación. La siguiente explicación. El caso aquí es cuando el gazlán robó, hasta ahorita estamos hablando cuando robó la pintura y pintó su propia lana. ¿Sí? Bien, la Gemara dice, no. El gazlán robó la pintura y la lana que pertenecían a una persona. O sea, Reubén era dueño de la lana y de la pintura. Y vino el gazlán, vino el ladrón y le robó a Reubén ¿qué? La lana y la pintura. Y después que lo robó separado. Y después vino él mismo, el ladrón, y pintó la lana con esa pintura. Viene el dueño y le dice: regrésame mi lana y mi pintura. ¿Y qué hace él? Le regresa la lana con la pintura absorbida, porque lo pintó. Entonces, si tú me dices que la pintura absorbida es considerado material, pues ahí está, le está regresando la lana y la pintura. Pero si tú me dices que la pintura absorbida no es considerada material, sino únicamente apariencia, pues nada más le regresaste ¿qué? Lana, pero todavía no la pintura que robaste. Entonces va a tener que pagar en adición el valor de la pintura. Esa es la duda de la Gemara. Sin embargo, la Gemara pregunta un segundo: ¿hambre? Teipukle de yakarlenia lebidme. Lo trija de zal tziv'a. Vibaitema que con shetzavá behu kofa. Pregúntale a Gemara un segundo. ¿Qué tú me dices en este caso? Que si la pintura está absorbida, pues ahí va a tener que regresar la lana y aparte el valor de la pintura. Perdón, según el lado que tú me dices que el hecho que la pintura está absorbida es considerado que apariencia, ¿sí? Pues me está diciendo que no es suficiente que le regrese la lana pintada, porque la pintura no es considerada nada, es únicamente apariencia, sino tiene que en adición regresarle también ¿qué? El valor de la pintura. Dice, un segundo. Ahorita que le regresa la lana pintada, vale más. Cuando la robó valía 100, y ahorita pintada, ¿cuánto vale? Por decir, vale 120. ¿Sí? Entonces dice la Gemara, también si decimos que la pintura absorbida no es considerada material, sino únicamente apariencia, ¿sí? No entiendo. Y por ende me dices que el gazlán va a tener que regresar aparte de la pintura. Dice la Gemara, un segundo. Le puede decir el gazlán, el ladrón: mira, ¿cuánto cuesta la pintura? ¿Sí? Menos que esos 20 extra que te di. Entonces cóbratelo de esos 20 extra que te estoy dando.
Dice la Gemara, no estamos hablando en un caso que se desvalorizó mucho el valor de la pintura. ¿Sí? Perdón, no el valor de la pintura, el valor de la lana pintada. De manera que no vale 120, vale 105 y la pintura vale 10. Entonces dice, no me cubre esa valorización de la lana pintada, no me cubre el valor de la pintura, entonces regrésame la pintura. Esa va a ser la diferencia. Otra explicación, dice la Gemara, que puede ser que el caso es no cuando pintó lana, sino cuando el Gazlán robó la pintura y pintó un mono, un chango, ¿sí? Un kof, ¿sí? Y no es lana, ¿sí? Entonces esta persona, el Gazlán robó, otra vez explico, según esa explicación, robó pintura y un mono, ¿cómo se dice mono? Un chango, un chango, los que saltan en los árboles, ¿sí? Robó de una persona, o sea, Reubén era dueño de la pintura y del mono, ¿sí? Y esta persona robó los dos separados. Y agarró y con la pintura pintó ¿qué? No lana, sino la piel del mono, ¿sí? Entonces, si tú me dices que la pintura que está absorbida en la piel del mono, ¿sí? Es considerado material, pues cuando le regresa el mono pintado, le está regresando el mono con la pintura. Entonces ya cumplió todo. Pero si tú me dices que la pintura absorbida en la piel del mono no es por el simple hecho que está absorbida, no es considerado material, sino apariencia, cuando le regresa el mono pintado, nada más le está regresando ¿qué? El mono, pero no la pintura. Que tú me vas a decir, no, pero hay una valorización que está pintado, el mono no se valoriza. Se va a tener que en adición regresar ¿qué? El valor de la pintura. Esa va a ser la diferencia. Sigue siendo la Gemara. Otra manera como explicar la diferencia entre la duda. Rabina Amar Hameaskinan que gon de tzemer dejad vasemanim dejad vekati kof vetzav'e leau tzemer be'anach samanim. ישבח סמנים על גבי צמר דאמר לה הבלי סמני דגבח נינהו או דילמה אין שבח סמנים על גבי צמר ואמר לה לטלח גבי כלום. Rabane dice otra manera como explicar la duda de la Gemara de la siguiente manera. Vamos a decir que lana y mono, ¿sí? Un segundo. Perdón, no lana y mono. Tenemos lana que pertenece a Reubén y pintura que pertenece a ¿quién? A Shimón. Y nadie aquí roba a nadie, ¿sí? Hasta ahorita estuvimos hablando cuando es un Gazlán, cuando alguien robó. Aquí nadie robó. Vino un mono, ¿sí? Y vio la lana aquí de un lado que pertenecía a Reubén y vio la pintura que pertenecía a Shimón, agarró la pintura de Shimón y pintó con esa pintura la lana de Reubén. ¿Pero quién pintó? El mono, que no tiene nada que ver con esas dos personas, ¿sí? Entonces, si tú me dices que ahorita que tenemos una lana pintada, con pintura absorbida en la lana. Entonces, si tú me dices que esa pintura absorbida, Yesh Baba Mashut, es considerada material, pues le puedes decir, el dueño de la pintura, al dueño de la lana, mira, por favor regrésame la pintura que tienes tú. Sí, no la robaste, pero te la pusieron, regrésamela porque es considerada material, pertenece a mí, dámela, es mía. O por otro lado podemos decir, no es considerada material sino nada más apariencia, entonces el dueño de la pintura no le puede decir, regrésamela, ¿qué te voy a regresar si no tengo nada tuyo? Lo único que tengo que es pintura absorbida, que es considerada que, según este lado, apariencia, no tengo nada, entonces no te tengo que regresar nada. ¿Ok? Así nos dice la Gemara. Entonces, después de que ya explicamos cuál es la duda de la Gemara, la Gemara a continuación empieza a traer una prueba, a tratar de traer pruebas, si efectivamente pintura absorbida en lana es considerado material, mamashut o hazuta, mar'e, únicamente apariencia. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Como ya explicamos las diferentes explicaciones. Tashema, beged shetzevao beklipe orla, idalek, alma hazuta miltai. Amarraba no, Ana niré la enay mastra Torah. De Tania, arelim lo yachel, en li la isura gila, minain shelo yane mimenu, velo itzva bo, velo yadlik bo et aner, Talmud Amar varaltem orlato et pirio, arelim lo yachel, le rapot et kulam. La Gemara intenta traer una prueba de la Mishnah en Masejet Orla. Respecto a Orla, está escrito que es Orla, un árbol frutal. Los primeros 3 años no se pueden comer sus frutas. No nada más no se pueden comer sus frutas, sino está prohibido tener provecho de los mismos frutos. ¿Qué pasa? Una ropa, una prenda, un pedazo de lana, ¿sí? Una camisa o lo que sea, fue pintado con pintura que fue hecho de cáscaras de frutas de Orla. Normalmente a Orla, ¿qué se merece? Quemarse, no se puede tener provecho. Dice la Mishnah,
pues esa prenda, esa lana que pintaste, esa ropa, la tienes que quemar. ¿Por qué? Porque la ropa pintada es considerada como la misma orla y por ende no se puede tener provecho y por ende hay que quemarlo. Dice la Gemara, un segundo, está absorbido. Vemos que pintura absorbida no es nada más apariencia, sino es mamashut, es como si fuese material. Entonces, como si fuese la misma orla y por eso hay que quemarla. Prueba de que es mamashut. Dice Raba, no hay prueba. Tú me estás teniendo una prueba de orla. Orla es diferente, ¿sí? Puede ser que normalmente cuando hay una pintura absorbida no es considerado mamashut, no es considerado material, sino es considerada esa pintura que únicamente apariencia. Y en orla, la razón que es así es porque tenemos que ser atakatub, que la Torah nos dice, arelim lo yahel, no podrás comer. Pregunta la baraita, puede ser nada más comer, pero las otras cosas, ¿cómo sabes que no se puede? ¿Cómo sabes que no se puede tener provecho? ¿Cómo sabes que no se puede pintar con él? ¿Cómo sabes que no se puede prender fuego con él? Dice, porque hay un pasú que dice, escuchen bien cuántas veces ha escrito el verbo o la raíz orla. Varaltem, orlato, et pirió, arelim, lo yahel. 3 veces para enseñarte que todas estas cosas, no nada más comer, sino también no puedes tener provecho, tampoco puedes pintar, tampoco puedes prender fuego con eso, no se puede. Ya que tenemos un pasuk explícitamente que nos dice que no se puede pintar, o sea, mashma que la prohibición en orla es inclusive algo que se ve, no se puede tener provecho inclusive que se ve, a pesar que no es considerado material, ahí va a estar prohibido, ¿sí? Pero no tenemos prueba para toda el resto de las cosas. Se la manera intenta traer una prueba de otro lugar, de una baraita que nos habla sobre Shevi'it, ¿sí? Sobre frutos de Shevi'it. ¿Qué son frutos de Shevi'it? Frutos del 7º año. Importante aclarar, frutos del 7º año están permitidos comerlos, pero con muchas condiciones, ¿sí? Uno no puede hacer shorá, por ejemplo, no puede vender, es todo efker, uno puede comer, pero hay ciertas limitaciones, como dije. Y la baraita nos dice respecto a lo siguiente: Tashema, begech etzvao beklipe Shevi'it idalek. Shaniatam de amar kra tihye bahavayato tehe. Respecto a Shevi'it, está escrito en la baraita que pasa una ropa que fue pintada con pintura hecha de cáscaras de frutos de Shevi'it. Y hay muchas maneras como explicar. Una de las maneras es que después de que la pinto, lo está usando como sejorá, vender. Dice, prohibido, hay que quemarlo, no se puede. Porque una de las prohibiciones en Shevi'it, una de las limitaciones es sejorá. No vamos a entrar tanto en detalles, pero de todas maneras así está escrito. Está escrito que no nada más la fruta está prohibido venderla, sino también la ropa que la pintaste con la fruta está prohibido venderla, y si no vas a tener que quemarla. ¿Sí? Dice la Gemara, un segundo. Vemos que no nada más en orla, sino también en Shevi'it, aunque la pintura está absorbida en la prenda, en la ropa, decimos que se mantiene esa misma prohibición como la misma fruta. Vemos que una pintura absorbida no es nada más apariencia, sino es material, como si fuese la misma fruta de Shevi'it. Dice la Gemara, no. También en Shevi'it tenemos un pasuk especial. Porque respecto a Yovel, ¿qué es Yovel? El año 50, que es importante aclarar, el año 50 y los años y cada 7 tienen muchas alajot parecidas y muchas se comparan. Entonces esta es una de las que se compara. Respecto a Yovel está escrito Kodesh Tihiyeh Lachem. La palabra no dice Kodesh Lachem, sino Kodesh Tihiyeh Lachem. Ties Behavayatote, lo cual significa se mantendrá en como lo que era antes. Y ya que cuando era antes, que era una fruta, que era Shevi'it, tenía que usar, pues también ahorita se mantiene como era antes. A pesar que ahorita es apariencia y no es ¿qué? Y no es más material. Entonces aquí tenemos un pasuk especial que dice Kodesh Tihiyeh, se mantiene en lo que era antes. Antes era material, ahorita es apariencia, ¿sí? O sea, a pesar que es apariencia nada más, se mantiene en lo que era antes porque es de la takatú. Entonces no tenemos prueba. Seguimos. Dice la Gemara, Rava Rami, Tnan, Beged shetzvao beklipe orla idalek, alma chazuta miltai, urminhi, revi'it דם שנבלעה בבית הבית טמא. ואמרי לה הבית טהור, ולא פליגי. הבכלים דבו מעיקרא, הבכלים דעתו לבסוף. נבלעה בכסות, רואים אם מתכבסת הכסות ויוצא ממנה רביעית דם טמא. ואם לאו, טהור. אמר רב כהנא, מכולי רביעיות שנו כאן, בדם תבוסה דרבנן. La Gemara nos trae lo siguiente. Rava preguntó una contradicción entre dos lugares respecto a este tema de algo absorbido, pintura absorbida o algo absorbido en otra cosa, en una prenda o en otro lugar, ¿sí? Tengo una contradicción, dice Rava. Por un lado tenemos la Mishnah de Masejet Orla, capítulo 3, ¿sí? Que mencionamos antes, que nos dice respecto a Orla que una prenda, una ropa que fue pintada con pintura de frutas de Orla, que fue hecha de frutas de Orla,
pues es considerado, ¿sí?, como si fuese orla y hay que quemar, al igual que no se puede tener provecho de las frutas orla y quemarlas, también hay que quemar, no se puede tener provecho de esta camisa y hay que quemarlas. Mashma, entonces en esta Mishnah, que pintura absorbida es considerado no únicamente apariencia, sino más, mamashut, material, como si fuese el mismo material. Así vemos en esta Mishnah, así dice Rabba. Pero por otro lado, vemos en nuestra Mishnah, en Masejet Aholot, también Perek Gimel, que dice algo diferente. Escuchen bien, dice en la Mishnah Masejet Aholot lo siguiente. Sabemos que doy una pequeña introducción, un met, una persona que murió, todo lo que está, un metamé, be oel, impurifica con el techo, o sea, todo lo que está bajo el mismo techo que él, aunque no lo está tocando y nada por el estilo, se impurifica todos los utensilios que están allá, o todas las personas. Ahorita, esto no nada más cuando está el muerto completo, sino también cuando está parte del muerto, ¿sí? Hay muchos detalles, también impurifica. Y no nada más parte del muerto, sino también si hay un revi'it dam. Revi'it es 86 ml, aprox, ¿sí?, de sangre del muerto, también es considerado como parte del muerto, que si está bajo un mismo techo, todo lo que está bajo ese mismo techo se impurifica. Viene la Mishnah, ahí Masejet Aholot, y nos dice lo siguiente: ¿qué pasa? Un revi'it dam de un muerto que se absorbió en la tierra, ¿sí?, de una casa. ¿Qué pasa con los utensilios que están dentro? Hay dos versiones. Una versión dice que lo que está adentro está impuro, y una segunda versión dice que lo que está adentro está puro. Y la Gemara explica que no discuten estas dos versiones, sino depende cuándo entraron los utensilios. La primera versión que mencionamos, que los utensilios que están bajo ese techo están impuros, está hablando en un caso que los utensilios ya estaban ahí antes que se absorbió, y por lo tanto, ya que antes que se absorbió estaban ahí, pues se impurifican. Sin embargo, la segunda versión que dice que los utensilios están puros, están teorim, es cuando metieron los utensilios bajo ese techo después de que la sangre se absorbió, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si se absorbió, ¿sí?, no impurifica. ¿Por qué? Porque hay una regla que cualquier cosa absorbida que no puede salir más de vuelta es considerado como algo apariencia y está or y no pasa nada. Como está escrito en la Mishnah a la continuación, sigue siendo la Mishnah. Eso es Masejet Aholot. ¿Qué pasa si un revi'it dam fue absorbido en una ropa? Hasta ahorita estamos hablando cuando fue absorbido en la tierra. Fue un revi'it dam absorbido en la ropa. Y mete esa ropa dentro de una casa. ¿Impurifica las cosas, los utensilios que están dentro de la casa o no? Ya está absorbido. Dice la Mishnah, depende. Si tú puedes lavar esa ropa y al lavarla se sale esa mancha, entonces eso no es nada más apariencia, hay material, ahí está que se puede salir. Si se puede salir, es como si fuese que es material e impurifica. Pero si la lavas y cuando la lavas no se sale la mancha, eso ya es únicamente como apariencia y no impurifica los utensilios. Dice la Gemara, vemos claramente en esta Mishnah, ¿sí?, mejor dicho, no vemos. En esta última Mishnah, también si el revi'it dam no sale de la ropa, si en el último caso que mencionamos, si tú me acabas de decir que está taor, pues un segundo, también cuando el revi'it dam no sale de la ropa, todavía queda apariencia, queda una mancha, ¿sí? Queda una mancha. Entonces, y aún así, tú me dices que la casa está tahor. ¿Por qué? Porque aparentemente esa mancha no es considerada material, sino es considerada apariencia nada más. Dice la Gemara, contradice la primera Mishnah. La primera Mishnah que mencionamos, que mencionó Rabba de Masejet Orla, que dice que si hay una ropa manchada, pintada de orla, hay que quemarla. Y ahí no diferenciamos si sale, no sale. Mashma que también si no sale, hay que quemarla. ¿Por qué? Porque apariencia es considerado mamashut, material. O sea, aquí también dice la Gemara, también no entiendo, también si no sale, sí, debería impurificar porque apariencia es mamashut, entonces como si fuese material, entonces como si fuese que tienes aquí un revi'it dam, entonces debería impurificar. Responde Rav Kahana, tienes razón, pero no me preguntes de esta Mishnah Masejet Aholot, porque aquí estamos hablando de un revi'it dam que es de Rabbanan, de los más permisivos, de los más light. ¿Por qué? Explico. Estamos hablando en dam tevusá. ¿Qué es dam tevusá?
viene del lenguaje mitboseset bedamaich, ¿sí? ¿Qué es dam tevusa? Es sangre que salió de una persona en el momento, o en el momento que murió, pero tenemos duda si salió mientras que estaba vivo todavía, y por ende no impurifica, porque todo lo que impurifica un revit de dam es únicamente cuando está muerto. Sí, cuando salió cuando estaba muerto. Pero aquí tenemos dudas si es cuando salió, cuando estaba vivo, cuando estaba muerto. En este caso, la razón que está impuro, Beoel, que impurifica en Oel, es únicamente de Rabbanán. Ya que es de Rabbanán, somos permisivos en el tema de cuando es una mancha en la ropa y decimos que ahí está permitido. Pero Orlá, que es de qué? De la Torá, ahí consideramos esa mancha no como apariencia, sino como material. Así nos explica Raba. Seguimos. Rava Rami, Tnan, Mimin הצוברים, ספיחי סתים וקוצה, יש להם שביעית, ולדמיהם שביעית, יש להם ביאור ולדמיהם ביאור. עלמא, עצים, יש בהם משום קדושת שביעית. ורמין היא, עלי קנים ועלי גפנים שגיבבן בחווה על פני השדה, ליקטן לאכילה, יש בהם משום קדושת שביעית. לעצים, אין בהם משום קדושת שביעית. ומשני, אמר קרא, לאוכלה, במי שהנאתו וביאורו שווים, יצאו עצים שהנאתם אחר ביאורם. והאי כעצים דמשכן דהנאתם וביאורם שווים, אמר רבא, סתם עצים להסקה הן עומדים. La Gemara trae otro análisis que hizo el mismo Rava. Otra contradicción que él mismo nos divulga, nos demuestra que hay, y él mismo la responde también. Por un lado, ¿sí? Un segundito. Sí, por un lado en la Mishnah Masejet Shevi'it nos dice cuáles son las cosas que tienen las restricciones de Shevi'it, de Shemitah. Y nos menciona la Mishnah Masejet Shevi'it capítulo 7, Mishnah Aleph, que también en cosas que no son comestibles, sino son pinturas que se hacen de las frutas, también aplica ¿qué? También aplica las restricciones y los límites de Shevi'it. Por ejemplo, el cártamo y una planta llamada glasto, ¿sí? Que es una planta que de ahí se saca el celeste, ¿sí? También ahí aplica Kedushat Shevi'it y las restricciones y las limitaciones de Shevi'it. Y no nada más a ellos, sino al dinero también. Explico un poquito. Shevi'it, una fruta de Shevi'it, ¿sí? Si tú la vendes, está prohibido venderla. Si la vendes, la Kedushat Shevi'it recae sobre el dinero que recibiste y la restricción ahorita está sobre el dinero, ¿sí? También hay otro concepto, aprovecho y lo menciono, que se llama biur. ¿Qué significa biur? Cuando en Shevi'it uno puede comer las frutas en diferentes condiciones, pero cuando llega el momento del biur, del exterminio, o sea, cuando esa especie ya no la hay más en el campo, hay que quemar esas frutas. Y aunque las estás comiendo de manera permitida, cuando llega ese momento hay que quemarlo, ¿sí? ¿Y qué pasa si vendiste unas frutas que está prohibido vender en Shevi'it y por ende recayó sobre el dinero la que usa Shevi'it? En el momento que llega el biur tienes que quemar ese dinero también, ¿sí? Así es la halajá sobre frutas. Viene la Mishnah y nos dice no nada más sobre frutas y cosas comestibles, sino también sobre cosas que sacan, plantas que salen de ellas ¿qué? Para pintura, como por ejemplo el cártamo y el glasto que sacan el color celeste, ¿sí? Ellas tienen que usar Shevi'it, estas plantas, y por ende también si las vendiste, recae esta santidad y estas restricciones sobre el dinero. Y por ende, ya que tienen que usar Shevi'it, cuando llega el momento de biur, ¿sí? Tienes que exterminar estas plantas. Y si las vendiste y recibiste dinero, pues tienes que exterminar el dinero. Dice la Gemara, vemos claramente que madera, que plantas, cosas que no son aptas ¿para qué? Para comer, ¿sí? Al igual que el comer, aplica la restricción de Kedushat Shevi'it, la santidad de Shevi'it, y por ende la restricción y la limitación de Shevi'it. Así vemos en esta Mishnah claramente. Por otro lado, hay una baraita que aparentemente contradice esto, pregunta Rava. Dice la baraita lo siguiente: hojas de caña u hojas de vid, de viña, ¿sí? Que las recogió de la faz de la tierra, ¿sí? Para poder guardarlas para el invierno, ¿sí? Si las recogió, las cosechó, las colectó con intención de comérselas, no comérselas él, porque eso no se come. En tiempo de la Gemara eso se le daba ¿a quién? Al animal. Entonces, si las recogió para intención de dársela de comer ¿a quién? Al animal, tiene restricción de Shevi'it. Porque es que para comida. Pero si las recogió para intención de etzim, si las recogió y las colectó para guardarla como madera, para hacer fuego, para con eso hornear, ¿sí? Para prenderlas como fuego hornear, le asaca, en este caso no hay que usar Shevi'it. Vemos en esta segunda baraita que maderas cuando fue
no tiene que usar Shevit, a menos que fue con intención de comida, pero, o sea, para el animal por lo menos. Pero si lo hace para intención de asaká, que es asaká, para prender el horno para hornear, si en ese caso no hay Shevit, vemos que algo que no es Raúl no hay que usar Shevit. Y en la Mishnah vemos que a pesar que no es Raúl pintura, sí hay que usar Shevit, contradicción. Así preguntó Raba. Respondió Raba, muy importante eso, escuchen bien. La Torah respecto a Shevit nos dice, Ve'ayetá Shabbat haaretz lachem leochla. ¿Qué es leochla? Para comer. Dice Raba, no aplica nada más en comida, no, pero tiene que cumplir las mismas condiciones de la comida. ¿Qué mismas condiciones? Fíjate bien. En comida, cuando uno come, el beneficio coincide con el mismo momento del consumo. Cuando la persona mete comida a su boca y lo muerde, está teniendo ¿qué? Beneficio. Y en ese mismo momento, mientras que está teniendo ese beneficio, ahí es cuando se está consumiendo. Entonces viene Raba y nos dice, la Torah nos dice leochla para enseñarte que tiene que cumplir esto, igual que la comida. ¿Cuándo recae que usar Shevit sobre algo? Cuando ese algo, cuando el beneficio de ese algo y el consumo del mismo coinciden, ¿sí? Y por lo tanto, como es el caso de comida, ¿sí? Pero cuando uno agarra las hojas de la viña o de caña o madera para sacar, ¿qué es sacar? Para prender en el horno, para hornear, normalmente cuando uno quiere hornear, ¿sí? No quiere fuego, quiere carbón. Así que no se haga fuego, sino que se haga calor. Entonces, el beneficio es cuando está ¿qué? En estatus carbón. Cuando ya está en estatus carbón, ya fue consumido. Entonces, el consumo fue antes y el beneficio es después. No coincide. Entonces, no aplica que usar Shevit. Así responde Raba. Importante aclarar. Bueno, eso va a aclarar ahorita que explica la Gemara. Dice la Gemara, pero un segundo. Hay diferentes tipos de maderas, sí, que son un poco más aceitosos, sí, que los demás, que se usan a veces para encender, para la llama, para dar iluminación. Y en este caso, ¿sí? Fíjate bien, el beneficio es que el fuego, la llama, ¿sí? Y el consumo es el mismo momento, que cuando está la llama, está quemándose, ¿sí? Entonces dice la Gemara, aquí debería estar ¿qué? Debería recaer que usar Shevit, si fue colectado para iluminación. Dice la Gemara, entiendo lo que preguntas, pero el hecho que normalmente los árboles, las maderas, todas esas cosas son en la mayoría de los casos ¿para qué? Para sacar, para hornear, y para hornear no necesitas la llama, sino necesitas ¿qué? Carbón, necesitas el calor, pero no la llama te daña, te quema, ¿sí? Por lo tanto, vamos según la mayoría del uso de este producto, que es para hornear, y por lo tanto, ya que el beneficio es después que es carbón y el consumo es cuando ya es carbón, ya estuvo consumido, no es al mismo tiempo, por lo tanto no recae que usar Shevit. Importante aclarar que eso es lo que iba a mencionar antes, cuando uno no va a hornear, sino va a calentar o va a cocinar, ahí también es otro de los casos que se necesita la llama. Sí, la llama, porque el fuego, necesitas el fuego para calentar más rápido. Si no, en ese caso no tiene problema. Cuando vas a hornear, el fuego te quema, no te sirve, necesitas carbón. Pero cuando vas a calentar, a calentar o a cocinar, sí es importante el fuego. Pero nuevamente, también aquí, como la mayoría y lo principal del uso de la madera, sobre todo en el tiempo de antes, ¿era para qué? Para hornear, vamos según ese uso, y por lo tanto, cualquier madera que no fue para comer, sino para encender, decimos que aunque es para encender, para iluminación, o para encender, para cocinar, o para calentar, que necesitas eso, aún así decimos que vamos según el hornear, y ya que para hornear el beneficio no es el mismo momento que el consumo, por lo tanto no aplica que usar Shevit. ¿Por qué? Porque como dijo Raba, ¿cuándo aplica que usar Shevit? Únicamente leochla, únicamente cuando el beneficio es como la comida, que es el beneficio simultáneo con el consumo. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.